esta tarde abren sus Biblias otra vez a la carta de Pablo a los de Efesios, los de Éfeso. Y estamos otra vez en el capítulo 6, versículos 5 al 9. Vamos a leer la lectura de 5 al 9. Dice así la palabra de Dios: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El mensaje principal de la segunda mitad del libro de Efesios, desde capítulo 4 en adelante, es para cada hijo de Dios de vivir en una manera digna de su llamado. Vivir el Evangelio verdadero en su vida cotidiana. Los primeros 3 capítulos Pablo explica el Evangelio y enseña la doctrina del Evangelio y el poder de la cruz y la salvación que tenemos y todo. Y luego, desde capítulo 4 en adelante, él dice cómo poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que él nos enseña. Y Pablo aquí nos recuerda que vivimos el Evangelio, pues este Evangelio que nos trae reconciliación con el Señor, este Evangelio que nos ha salvado, este Evangelio que nos ha rescatado, el Evangelio que nos ha colocado en la familia de Dios. El vivir de una manera digna de este Evangelio involucra toda la vida. Es lo que viene explicando Pablo desde capítulo 4. Entonces, no solamente tiene que ver con lo que hacemos las 2 horas de domingo o del miércoles, pero tiene que ver con nuestra actitud y conducta todos los días de nuestra vida. Pablo nos ha demostrado cómo el Evangelio debe de cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, las actitudes que tenemos, la manera en que interactuamos con los demás dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, la relación que tenemos en el matrimonio, la relación que tenemos con los hijos, a los hijos cómo deben de interactuar y obedecer a sus padres. Para el Hijo de Dios, Pablo nos está diciendo que no hay ninguna área de la vida que no está afectada por el Evangelio. Y ahora el apóstol Pablo nos va a demostrar que el trabajo tampoco es una excepción. Muchos de nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo en el trabajo. Y aquí Pablo nos exhorta que el Evangelio tiene que penetrar aún en nuestra labor. Ahora, algunos aquí pueden decir, pero yo no trabajo, pues estoy en la casa, o pues soy un joven o un niño y nada más voy a la escuela. A la mujer aquí que trabaja en la casa, eso es su vocación, es su labor, es su trabajo. Entonces sí aplica a usted. A los niños aquí que estudian, que van a la escuela, es su vocación en este momento. Entonces sí aplica a ustedes también. Al varón que sale a trabajar fuera de la casa, pues sí aplica a usted también. Entonces todos nosotros que somos hijos de Dios podemos aplicar este mensaje del día de hoy. Entonces todos debemos de poner mucha atención. Ahora, hablamos del trabajo. Mucha gente, aun gente cristiana, dice que el trabajo es una maldición.
Sí, es lo que pensamos muchos, ¿no? Que pues es una maldición el trabajo, pues que tengo que trabajar y por qué tengo que trabajar y todo eso, ¿no? Pero el trabajo, hermanos, pues no es así. En el principio Dios creó a Adán y le concedió un trabajo en el huerto. ¿Sabían eso? Vamos a Génesis 2 para ver el principio del trabajo. Génesis 2, versículo 15. Para poder establecer que el trabajo no es malo. No es el trabajo que es malo en sí. El 2:15 de Génesis dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces en el principio Dios le dio a Adán un trabajo ahí en el huerto. Y no fue hasta la caída, hasta que entrara el pecado, que Dios dice en versículo 17 de capítulo 3, vamos a ver 3:17 en adelante, dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahora Dios maldice algo. ¿Pero qué es lo que maldice Dios aquí? ¿Es el trabajo? No, es la tierra, hermanos. Él maldice la tierra. La maldición es para la tierra, no para el trabajo. El trabajo, hermanos, es un llamado. Es una vocación que Dios nos confiere a nosotros con el propósito de que le honremos a Él. Y ha sido así desde el principio, hermanos. Entonces el trabajo no es una maldición, sino una oportunidad de alabarle a Dios en nuestra vida diaria. Somos creación de Dios, creados de la imagen de Dios. Y en las Escrituras vemos que Dios siempre está trabajando y nosotros somos imitadores de nuestro Creador. Entonces es bueno el trabajar, y nosotros, en vez de verlo como algo rutinario o algo maldito, fastidioso, trivial, debemos de verlo como otra oportunidad de glorificar a Dios y honrar a Cristo con nuestras vidas. Regresamos al libro de Efesios, y el apóstol Pablo ha declarado claramente que la voluntad de Dios se centra en el señorío de su Hijo Jesucristo. Cristo es el Señor de todo. Cristo tiene preeminencia. Cristo es el principio de todo. Cristo es el propósito de todo. Cristo es la meta de todo. ¿Y qué es lo que aprendimos anoche? Todo se trata de Jesucristo, ¿no? Es el punto principal, el punto clave del mensaje que tiene el apóstol Pablo aquí en Efesios 6. Pero en Romanos 11, no vamos a ver eso, pero Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo se trata de Cristo. Lo que debemos de entender nosotros es que este señorío de Jesucristo no solamente es alguna doctrina abstracta. No es una idea teológica muy elevada, hermanos. Tenemos que entender que el señorío de Jesucristo tiene implicaciones prácticas en nuestras vidas
porque el señorío de Cristo extiende a todas las facetas de nuestra vida cotidiana. Entonces, otra vez, los pensamientos, nuestra manera de hablar, las actitudes, la manera en que interactuamos con los demás en la congregación y fuera de la congregación, las relaciones que tenemos entre el matrimonio, las relaciones que tenemos con nuestros hijos, los hijos con los padres. Todo esto debe de reflejar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Usted tiene que entender que cada momento de cada día, Dios le está dando oportunidades de reflejar a Cristo y honrarle a Él con su vida. La pregunta es entonces, ¿entendemos eso? ¿Reconocemos eso? ¿Usted reconoce que Dios le da estas oportunidades con un solo propósito? Con el propósito de reflejar a Cristo en su vida. Y ahora, dice Pablo, en su trabajo. Pues a lo mejor algunos pueden pensar, pero es que no entiendes, Josué. Mi trabajo pues es algo trivial, es rutinario. Pues no es muy valioso, no es significativo. Nada más es algo que tengo que hacer. Es un deber nada más para proveer las necesidades de mi familia y pues hasta ahí, ¿no? Mi trabajo es de poca importancia, algunos pueden decir. Pero lo que vamos a ver hoy es el que el apóstol Pablo habla a un grupo de personas con trabajos de mucho menos importancia que el suyo o el mío. Si vamos a hablar así. Si alguien tuviera razón por quejarse de su trabajo o de su jefe o su dueño, en este sentido, fueron ellos, eran esclavos. Eran esclavos. Y como esclavos, su trabajo literalmente fue esclavitud. Eran propiedad de alguien. Yo creo que en este día pues no lo podemos entender, pero eran propiedad de alguien más. A veces nosotros exageramos nuestra situación, yo creo. Por ejemplo, con la frase, yo me muero de hambre. Pues yo no veo a ninguno aquí que está muriendo por hambre, ¿no? Pero a veces lo usamos así. Es lo mismo a veces con el trabajo. ¿Cuántos de ustedes han dicho de una vez o han pensado, es que me traten como esclavo? ¿Alguna vez Manuel ahí con Sam? No, pues me traten como esclavo aquí. ¿Soy esclavo? ¿Qué soy? ¿Esclavo? Estoy en Egipto, aquí es el desierto, aquí, ¿no? Pero hermanos, no es así. Usted no es esclavo para nada. ¿Usted recibe un sueldo? Usted no es esclavo. ¿Usted recibe un día libre? Pues no es un esclavo. Pues usted puede buscar otro trabajo si no le gusta el trabajo. No es esclavo usted. Usted tiene libertad. A lo mejor no es justo su empresa, su empleado, su jefe. Pero hermanos, no somos esclavos. No somos esclavos. Los esclavos, ellos no tenían ninguna libertad. Podían haberse quejado de su posición preguntando, ¿cómo es posible, Pablo, que vamos a poder glorificar a Dios en nuestra vida diaria? Bajo estas circunstancias, lo que nos piden no es justo. Y ahora Pablo lo que nos pide no es justo tampoco. ¿Qué pueden hacer ellos? No tenían poder, no tenían riqueza, no tenían posición para poder influenciar. Y aún así el mensaje del apóstol Pablo a este grupo, un grupo que lo más menospreciado de todos los grupos que hay, ¿cuál fue su mensaje? ¿Es su mensaje? ¿Busca la primera manera de salir de su circunstancia? ¿Es su mensaje? ¿O es, pues hagan todo el esfuerzo posible para ser liberado?
pelean por sus derechos humanos. ¿Es el mensaje de Pablo aquí? No, en vez de eso, Pablo, de una manera que para nosotros, yo creo, probablemente es un poco duro, para nosotros del siglo XXI, básicamente el mensaje de Pablo es que sean buenos esclavos. Quiero que obedezcan a sus amos terrenales y quiero que lo hagan de todo su corazón. Es el mensaje principal aquí del apóstol Pablo. Muchos han dicho que Pablo está defendiendo la esclavitud y que la Biblia aún pues promueve la esclavitud y condona la esclavitud. Pero no es así, hermanos. La verdad es que la esclavitud no fue la preocupación primordial de Pablo aquí. No es el trabajo. Lo que a Pablo le interesa aquí, lo que es primordial sobre todo para él, es el Evangelio. No es la circunstancia. Y lo que demanda el Evangelio es la sujeción al señorío de Jesucristo en todo aspecto, no importa su situación, no importa su circunstancia, no importa su posición en esta vida. Entonces, cuando reconozco yo que Cristo, el Señor, ha ordenado soberanamente cada aspecto de mi vida, yo debo de sujetarme a la autoridad apropiada en mi vida. Es el mensaje de Pablo aquí. Recuerden la progresión que hemos visto desde el capítulo 5. El varón sujeto a Cristo. La mujer sujeto al varón. Los hijos sujeten a los padres. Y ahora Pablo introduce ese aspecto de los esclavos sujeten a los amos. La sujeción es una de las maneras más tangibles para demostrar que Cristo es el Señor de mi vida, de su vida. La sujeción. Y la verdad, hermanos, es que en el mundo greco-romano, aquí, cuando Pablo está escribiendo a los de Éfeso, la esclavitud era una práctica común, legal. Algunos han dicho o han calculado que los esclavos eran compuestos por 25 al 35% de la población. Imagínense, una de cada 3 personas pues era esclavo. Imagínense aquí, 1 de cada 3 de nosotros si fuéramos esclavos. Pues Jesús, no, sí, Argentina, no, sí, no. Imagínense, está escribiendo a una población que 1/3 de esa gente pues era esclavo. Era propiedad de alguien más. Y Pablo les dice a ellos entonces que el Evangelio demanda que viven por Cristo no importa cómo los traten sus amos. Y nos dice a nosotros lo mismo, porque nosotros tenemos amplias oportunidades de servir y honrar a Cristo en nuestra vida diaria. Vemos versículo 5 aquí. Noten el versículo 5 aquí, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y luego anota lo que dice: como a Cristo. Otra vez en 6 dice: sino como siervos de Cristo. Y en versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pablo aquí no solamente da un mandato, sino también presenta una perspectiva completamente diferente, una perspectiva nueva a los esclavos en cuanto a cómo deben de obedecer a sus amos, y no tiene nada que ver con los amos terrenales, y tiene todo que ver con su amo verdadero, Cristo.
¿Ya ven que los esclavos cristianos tenían la responsabilidad de servir a sus amos terrenales como manera de servir a su amo celestial? Tenían que reconocer, igual como nosotros hoy en día, que el señorío de Jesucristo significa que toda parte de su vida, aun su trabajo, es un servicio espiritual que ofrecemos como alabanza a nuestro Señor Jesucristo, especialmente su trabajo. Porque la mayoría de nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que en cualquier otro lugar. La mayoría de los varones pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestras familias. Más tiempo en el trabajo que en la iglesia. Más tiempo en el trabajo que con los hermanos de la iglesia. Y Pablo dice que es un servicio espiritual nuestro trabajo. En Cristo el trabajo de esclavo, aquí como dice Pablo, el trabajo más humillante que hay, se convirtió en un acto de servicio, una manera para honrar a Dios de corazón, de buena voluntad. Pablo dice en el Señor, porque después de todo es un trabajo para el Señor. Entonces para nosotros como trabajadores, como cristianos en el día de hoy, significa que tenemos que reconocer que toda la vida es servicio espiritual, aun nuestro trabajo. Y a las mujeres aquí, otra vez les voy a decir, su trabajo en la casa es igual. Su trabajo en la casa es un trabajo espiritual para Dios. ¿Sabían esto? Ustedes como mujeres y a los niños, a los jóvenes, ustedes sabían que su trabajo hoy en día, en ese momento, si son cristianos, que su trabajo en la escuela, sus estudios, es un trabajo espiritual para Dios. Ustedes pueden honrar a Dios en la escuela. ¿Sabían esto? ¿Y saben que es su deber de hacerlo como cristiano? Que lo hagan como si fuera servicio para el Señor. No para el honor propio, ni para sacar buenas calificaciones, ni para poder conseguir un buen trabajo después. A lo mejor son beneficios de hacer buen trabajo, pero el propósito principal es honrar a Cristo en su vida. Vamos a 1 Timoteo 6. Es otro pasaje que Pablo habla acerca del trabajo, bueno, de los esclavos y los amos. 1 Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuantos son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que no solamente no solamente los esclavos deben de servir a sus amos, pero deben de servirles en una manera dignamente, honorable. Dice aquí que tengan a sus amos por dignos de todo honor. Usted que es trabajador, usted que es empleado, usted tiene a su empleador así, su jefe, lo tome con todo honor o no. Y recuérdense, usted no es esclavo. Eso fue mandato a un esclavo que era propiedad de alguien. Usted no es propiedad de nadie más que Cristo. Entonces puedes tener un jefe injusto, pero dice aquí Dios que debemos de honrar como cristiano.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal aquí que dice Pablo? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Usted que dice ser cristiano, que no tiene por digno su jefe, es un mal ejemplo para Cristo. Está causando daño al nombre de Cristo. Para que no sea blasfemado el nombre de Cristo. Y luego dice, los que tienen amos creyentes, aún más. ¿Cuánto más debemos nosotros honrar a los que dicen ser cristianos? Ahora, ¿cuál es el propósito de todo? Es servir a Cristo, honrar a Cristo. Somos esclavos de Cristo. Como hijos de Dios debemos honrar a Cristo en todo lo que hacemos, no importa la circunstancia, no importa su vocación, no importa si tiene un jefe injusto o justo. Todo es para la gloria de Dios. Algunos a lo mejor pueden pensar, pues está bien, Josué, para ti porque tú eres pastor, tú eres misionero, pues tu trabajo es trabajo en el Señor, es trabajo para el Señor. Si tuviera yo el trabajo tuyo, lo haría también. El problema aquí, lo que hemos hecho, es que la distinción que hacemos hoy en día entre un trabajo secular y un trabajo espiritual o el ministerio no es bíblico. No es bíblico, hermanos. Para poner una distinción entre el trabajo mío y el trabajo de Manuel o Turín o José Luis o alguien más, una de las mujeres aquí, no es bíblico. Es una mentira de Satanás que hay un trabajo secular y un trabajo espiritual, porque mientras se eleva el trabajo de un pastor o de un misionero, ¿qué hacemos? Devaluamos y menospreciamos el trabajo de los demás cristianos y causa daño al nombre de Cristo. Pensamos que el trabajo en el ministerio es tan importante para Dios, pero la gran mayoría de los cristianos no son pastores, no son misioneros, no trabajan en un ministerio en la iglesia. 99% de los cristianos de hoy en día trabajan en trabajos normales, como afuera decimos seculares, trabajos del mundo en ese sentido. Pero la Biblia no hace distinción, hermanos. A veces pensamos, pues el taquero, el taxista, el panadero, pues nada más trabajo en la casa, soy maestro, soy enfermera, pues vendo carros, lo que sea. Muchas veces pensamos, no soy nadie para Dios, mi trabajo no es nada para Dios. Y devaluamos nuestro llamado, la vocación, lo que Dios nos ha dado como trabajo para su gloria. Pero la verdad es que cuando lo hacemos en Cristo y para Cristo, todo trabajo legal, bueno, escúcheme bien, todo trabajo legal y legítimo, todo trabajo que no es pecaminoso, es trabajo espiritual, cuando lo hacemos en el nombre de Cristo. Todo trabajo es un acto de servicio a nuestro Dios. Y los esclavos cristianos de Éfeso necesitaban entender eso. Y nosotros también, hermanos, necesitamos entender eso. Ahora, regresamos a Efesios 6. Nosotros no solamente los esclavos necesitaban entender, no solamente nosotros necesitamos entender, pero versículo 9, Pablo dice que los amos tienen que entender eso también.
Versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Estamos en Efesios 6:9. Pablo dice que los amos tenían que entender que la manera en que tratan a sus esclavos era también una manera de servir a Cristo, quien es Señor de todo. Por eso aquí dice, sabiendo que el Señor de ellos, los esclavos, y vuestro, ustedes los amos, están los cielos. Dios es Señor de todos. Él es Señor de los esclavos, Él es Señor de los amos. Y hoy en día, hermanos, Él es Señor de los jefes, es Señor de los empleados para nosotros hoy en día. En la misma manera que las actitudes de los esclavos debían de ser gobernadas por Cristo, las actitudes también y acciones de los amos tenían que reflejar el señorío de Cristo en sus vidas. A pesar de que tenían todo derecho, los amos tenían todo derecho de maltratar, de abusar y hasta matar a sus esclavos sin consecuencia. Eran propiedad suya. Y Pablo aquí dice, los amos cristianos no debían de actuar de esa manera. En vez de eso, deberían de honrar y respetar y amar a sus esclavos en el amor de Cristo. Era un mensaje radical para ellos. ¿Pueden imaginar cuán radical es la idea que presenta Pablo aquí? Ellos tenían todo derecho. Podían hacer lo que querían hacer, hasta matar a sus esclavos. Y aquí Pablo dice, no solamente no los maltrataten, pero deben de tener por honor. Deben de amarlos en el nombre de Cristo. Si podemos aplicarlo a nuestro día de hoy, este principio significa que los dueños de empresas, los empleadores, los jefes, supervisores, todos nosotros como cristianos que tenemos otros en nuestra carga, que nosotros debemos de tener la misma actitud con los empleados. Así que dice Pablo aquí, a los amos. Y aún más nosotros porque somos cristianos. Si somos jefes y tenemos gente abajo que trabajan por nosotros, debemos de tratarlos con amor, con respeto, con honor. Tenemos que ser ejemplo para los demás en este asunto. Desgraciadamente, muchos que están dentro de la iglesia no son diferentes que los de afuera. Y a veces, hermanos, aún los que dicen ser cristianos son peores. Yo he trabajado en varias posiciones. He tenido jefes que pues decían ser cristianos y la verdad es que eran peores que los demás. Y tristemente, pues dentro de la iglesia hay mucha gente que dice ser cristiana, gente que pues tiene sus trabajos, que tienen sus empleados, que tienen sus trabajadores y todo, pero no es diferente. No es diferente. No debe de ser así, hermanos. Cristo vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar su vida
por los demás. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo y servir a los demás con este corazón. ¿Sí? Entonces, toda esa perspectiva nueva que presenta Pablo aquí tiene que ver con nuestro deseo de servir a nuestro Señor. No importa si usted es empleador o empleado, tenemos que entender que somos esclavos de Jesucristo. Regresamos al versículo 6, otra vez. Por eso Pablo dice, en versículo 5, dice, como a Cristo. Versículo 6 dice, sino como siervos de Cristo. En versículo 7 otra vez dice, como al Señor y no a los hombres. Y aquí en versículo 6 dice Pablo, si lo hacemos así, estamos cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos preguntamos eso. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es la voluntad de Él para mi trabajo? Aquí es la voluntad de Dios para usted en el trabajo. Es honrarle a Dios, honrarle a Cristo en su trabajo. Más bien aquí la palabra dice siervo. Pero la verdad, hermanos, es que la palabra es esclavo. Porque no entendemos, no tiene el mismo significado la palabra siervo y la palabra esclavo, es diferente. Porque un siervo a lo mejor puede tener su propia casa, a lo mejor puede tener su libertad, a lo mejor puede recibir un sueldo. Pero un esclavo no. Y aquí dice, como esclavos de Cristo, en versículo 6. Como esclavos de Cristo. ¿Sí? Nos pertenecemos a Él. Cristo nos compró con su sangre. Somos propiedad de Él. Vayan conmigo a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 nos dice así, versículo 22 y 3. 1 Corintios 7, 22. Porque él, quien el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, Pablo quiere decir aquí, si cuando Cristo le llama a usted, si es esclavo, pues ya no eres esclavo en Cristo, pues sigue siendo esclavo. Pero ahora usted es esclavo de Cristo. Y luego dice, si usted es libre y Cristo le llama, ya es esclavo de Cristo. Entonces todos somos esclavos de Cristo. Todos somos esclavos de Cristo. Y cuando entendemos que somos sus esclavos, entonces podemos empezar a glorificarle con nuestro servicio voluntario. Hermanos, la esclavitud a Cristo es algo voluntario. No es por fuerza. Cristo no busca esclavos de fuerza. Es algo que hacemos voluntariamente cuando llegamos a Cristo. Cuando entendemos a Pablo de esa manera, entendemos lo que dice en versículo 6, que estamos haciendo la voluntad de Dios como esclavo. Cumplimos la voluntad de Dios cuando cumplimos nuestro trabajo con la actitud correcta día tras día. Si podemos aplicarlo a nosotros hoy en día. ¿Reconoce usted que su trabajo cotidiano es parte de la voluntad de Dios para su vida? Otra vez, si usted es mujer en la casa, que trabaja en la casa, usted es esclavo de Cristo. Usted debe hacer el trabajo en la casa, no trabajando por su esposo,
primariamente, pero por su Señor Jesucristo. Los hijos en la escuela, con sus estudios, lo mismo. Los que tenemos trabajos fuera de la casa también debemos de hacerlo, cumplirlo. Como si estuviéramos trabajando por el Señor. Pues Manuel, su jefe, su gerente no es, no sé cómo se llama su gerente, pero no es Cristo, ¿no? Primeramente. Humberto, primeramente es Cristo. Jaime, Cristo. ¿Sí? Todos los que tenemos trabajos, es Cristo primeramente. Cuando usted cumple su labor con un buen corazón, está honrando a Cristo. Y cuando hace todo en Cristo y para Cristo, usted está demostrando que Él es el Señor de su vida. Y algo importante, hermanos, que otros deben de poder darse cuenta de que la razón por la cual usted llega a tiempo o temprano, la razón por la cual usted trabaja de una manera diferente, la razón por la cual usted es honesto, es íntegro, la razón por la cual usted respeta a las demás personas, la razón por la cual usted siempre hace un buen trabajo, no es para que reciba usted aplauso, reconocimiento o un mejor trabajo, sino porque usted quiere ser excelente para que reciba gloria a su Señor Jesucristo. Piensa bien en el testimonio así. Piensa bien en el poder de un testimonio así. Yo no llego a tiempo, yo no hago bien, yo no busco aplauso, yo no respeto a las personas, yo no soy íntegro, yo no soy honesto porque quiero llegar a un mejor trabajo. Quiero escalar o subir las escaleras, como se dice. Lo hago porque soy esclavo de Cristo. Cuando reconocemos que todo lo que hacemos es para Cristo, entonces no hay ningún trabajo trivial, no hay trabajo insignificante. Todo trabajo importa. Todo lo que hacemos y cómo lo hacemos le importa a Dios. Regresamos a Efesios, versículo 5, capítulo 6, 5. Dice aquí Pablo, sirviendo con sencillez de vuestro corazón. Y dice en versículo 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Y en 7, sirviendo de buena voluntad. Con sencillez, es decir, sin doble intención. O versículo 6, sirviendo al ojo, buscando agradar exteriormente. En Colosenses 3 vemos el pasaje paralelo. Colosenses 3, 22. Pablo dice lo mismo aquí. Básicamente dice lo mismo, dice en 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cuando era joven, yo pues aprendí cómo actuar de una manera cuando estaban presentes mis padres, y de otra manera
pues cuando no estaban presentes. Yo creo que algunos de nosotros pues lo hacemos, ¿no? También el trabajo, cuando estaba el jefe, pues trabajaba de una manera y yo. Cuando no estaba el jefe, pues trabajaba de otra manera, ¿no? Pero en realidad no le podía yo engañar a Dios. Porque Él siempre estaba presente y siempre está presente Dios. Entonces a los niños aquí, pues ustedes pueden pensar que pueden engañar a sus padres. Pueden actuar de una manera cuando están presentes sus padres. Y luego cuando no están, pues actúan de otra forma. A lo mejor pueden engañar a sus padres. Pero a Dios no. A los adultos, a los varones, a veces actuamos de una forma con la esposa. Y cuando no está la esposa, actuamos de otra forma. Actuamos de una forma dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. A veces, ¿no? No debe de ser así. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es lo que él quiere comunicarse aquí. Es que Dios está presente siempre. Y un día rendimos cuentas a Él. Una de las grandes mentiras de Satanás es que uno puede trabajar al 100 mientras está presente el jefe o mientras está presente los demás o mientras que están presentes los padres. Pero cuando no están, uno puede hacer lo que quiere. Esa actitud es ajena al cristianismo verdadero. Esa actitud es ajena a un hijo de Dios. Nosotros debemos de ser íntegros en todo. Los hijos en la casa, los hijos fuera de la casa, nosotros los varones pues con la esposa, con la familia, fuera de la casa, en el trabajo, en la iglesia. Debemos de ser íntegros, hermanos. Lo que Pablo quiere decir aquí, no dando por ojo, ¿sí? No buscando el aplauso del hombres o el reconocimiento de hombres, porque todos podemos actuar de una manera buena cuando estamos aquí en la iglesia. Todos, no, pues ¿cómo están? No, todo está bien y todos como muy buenos santos, ¿no? Aquí en la iglesia. Pero luego, llegando a la casa, ¿cómo es que actuamos, hermanos? Y aquí la verdad es que nuestra actitud hacia el trabajo, la manera en que trabajamos, la actitud que tenemos hacia nuestros jefes, o si usted es jefe hacia sus empleados, tiene poco de ver con el trabajo y poco de ver con la otra persona, y tiene todo que ver con la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y en esta manera la ética cristiana del trabajo es definitivamente contracultural. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestra cultura, a nuestro alrededor? En nuestra cultura demostramos el favoritismo, ¿no? A los que ganan más, los que tienen un trabajo mejor, un trabajo más importante, los ricos, los con poder. A ellos la cultura les da importancia, los veneramos. A ellos. Pero a los demás no. Al pobre, al con poco poder, a ellos los menospreciamos. Y tenemos nosotros un orgullo por tener un trabajo mejor también. Yo tengo un mejor trabajo que alguien
con un sueldo mejor, soy más importante, tengo un trabajo de mejor importancia, tengo un título, yo soy alguien. Y nos avergonzamos de los que no tienen lo mismo. Es la cultura a nuestro alrededor, ¿no? Y a veces dentro también de la iglesia. Nosotros no queremos tener la misma cultura que fuera. Cristo vino para enseñarnos una cultura nueva. Pablo aquí nos enseña que para los cristianos, el pueblo de Dios, hay una cultura diferente. Y es porque la base de nuestro trabajo y la ética cristiana en el trabajo no es el trabajo. Y tampoco es la otra persona, sino es Cristo. Nuestra identidad nueva y el estatus en Cristo es lo que determina cómo debemos de tratar unos a otros. No es la posición que tenemos en la sociedad, ni el poder que tenemos, ni el sueldo que recibimos. Hay igualdad con todos los que estamos en Cristo. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice, está diciendo ya en Cristo, ya como hijos de Dios, ya como cristianos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces la cultura cristiana debe de ser diferente. Porque con Dios no hay acepciones de personas. Todos uno somos en Cristo. Les exhorto entonces en esta semana que tengan esa mente de Cristo, que tengan esa actitud en su trabajo, que tengan la mente de Cristo. Que hay un solo propósito. Hay un solo propósito en el trabajo. Es para que Dios reciba la gloria y el honor que merece. ¿Está usted sujeto al señorío de Jesucristo en todo aspecto de su vida? Porque ¿qué es lo que aprendimos anoche? Todo se trata de Él. Todo se trata de Jesús. Y nosotros estudiando el libro de Efesios, pues hemos visto desde el capítulo 5, versículo 18, y lo voy a repetir, lo mismo que dije la semana pasada, desde el versículo 18 de capítulo 5, que solo un creyente bajo el poder del Espíritu Santo es capaz de cumplir con las obligaciones que se dan en esta sección que hemos visto desde capítulo 5, versículo 18 hasta ahora. Platicamos, hermanos, ya hemos visto el matrimonio, la relación entre el esposo y esposa, y hemos hablado de la relación entre los hijos y los padres. Y ahora vemos los esclavos y sus amos. Ya hemos visto el trabajo. Hemos visto todos los aspectos de la vida. Hemos visto también las relaciones que tenemos entre nosotros. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hemos visto lo que Dios requiere de nosotros. Y Pablo aquí en versículo 18, cuando dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, nosotros hemos hablado de que la única manera en que alguien puede cumplir y que pueda tener relaciones así, como Pablo nos dice aquí, es por medio del poder del Espíritu Santo.
Debemos de demostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Y muchos de los versículos que hemos visto desde 18 en adelante enfatizan la ausencia del egoísmo que resulta en la armonía. Y la armonía es una evidencia del Espíritu Santo. Es una evidencia de la obra del Espíritu Santo. Para terminar, pues yo le he puesto como título a este mensaje, Esclavos de Cristo. Pues la pregunta para usted, ¿es usted un esclavo de Cristo? Usted es un esclavo. Es un hecho. Usted es un esclavo. O usted es esclavo de Cristo o usted es esclavo del mundo. Y la pregunta, ¿es usted esclavo de Cristo? Si usted es esclavo de Cristo, si usted se identifica con Cristo, hay que vivir una vida íntegra en todas las relaciones que tenemos. Y Pablo aquí nos dice, aún más en el trabajo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de dar testimonio para el nombre de Cristo. Y si no lo hacemos con integridad, con honestidad, con corazones sinceros, si no lo hacemos así, dañamos al nombre de Cristo. Deshonramos al nombre de Cristo. Somos malos ejemplos y testimonios por el nombre de Cristo. ¿Es usted un esclavo de Cristo? Trabajamos por Él, por nuestro Señor. Vamos a orar.